Hola Martino, ¿qué tal? Mi nombre es Mariano Cerchetti. Bueno, yo estudié Sociología en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Y nada, quería agradecerles en principio por la invitación a vos, al resto de tus compañeros, de tus compañeras y a la cátedra, lógicamente, por hacerme partícipe de este ejercicio de reflexión y espero que lo que aquí mencione les sirva y les sea útil para los fines del trabajo, ¿no? Les voy a mencionar brevemente primero las preguntas de esta primera temática que me voy a proponer de alguna manera resolver, tratando de incorporar un poco la perspectiva sociológica, diríamos. Y en ese sentido las consignas eran tres en esta primera parte. La primera pregunta, si los medios de comunicación influyen en el pensamiento de la gente, de qué manera actúan estos para elaborar esa influencia y si generan estereotipos y por qué. Bueno, yo creo en principio que claramente, ¿no? Que los medios de comunicación desde su origen, diría, influyen y ejercen cierta influencia, ¿no? En el pensamiento de la gente y no solo en el pensamiento, sino también en el comportamiento social. Sinceramente desconozco en detalles cómo ha sido, que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia esta forma y intuyo de alguna manera que ha ido tomando distintas manifestaciones, pero creo que en la actualidad es un elemento indiscutible, ¿no? Esto de que los medios de comunicación sin duda influyen, insisto, no solo en las formas de pensar, sino en las formas de actuar. Desde la sociología tratamos de pensar permanentemente, ¿no? En aquellos elementos que forman parte de la sociedad y que influyen en la acción de los individuos y no solo en la acción, en sus formas de pensar, en sus formas de sentir, ¿no? Yo creo que en principio es justo mencionar que ejercer influencia no tendría que significar o no tendríamos que pensar inmediatamente eh, en una carga, digamos, negativa, peyorativa del término, porque influenciar en definitiva es una forma de ejercer poder. Hay diferentes maneras de ejercer el poder y no todas las formas en las que se manifiesta el poder apelan o intentan manipular, dominar, ¿sí? Hay diferentes formas de influenciar, ¿no? Digo, hoy los científicos, los médicos, y hay ciertos sectores sociales que están influenciándonos permanentemente, pero nosotros suponemos que es para un beneficio social, ¿no? Que en todo caso contemplan, saben cuál es la situación coyuntural del momento y a partir de allí es que nosotros legitimamos ese conocimiento, pero ejercen una influencia. Y ahí no estamos pensando en una manipulación o en una influencia que sea de alguna manera desventajosa para las relaciones inclusivas, inclusivas, plurales, ¿sí? Entonces me parece que lo primero es pensar en, bien, y los medios de comunicación influencian en el pensamiento y en el comportamiento de la gente, sí. Ahora, ¿qué pasa cuando lo hacen con ansias de manipulación? ¿Qué pasa cuando esa forma de ejercer el poder se convierte en una forma de dominar, ¿no? Y en ese sentido me parece que hablando de y un poco problematizando la cuestión del dominio y de las formas de dominación, siempre es importante pensar en Marx, ¿no? Y sobre todo por la cantidad de herramientas que nos ha dado al menos el campo de la sociología, para pensar las formas en las que se manifiesta la dominación. Y yo creo que para hablar de medios de comunicación que ejercen el poder o influencia de esta manera, deberíamos al menos hablar de los medios hegemónicos, ¿no? De los medios dominantes de comunicación para no incluir a la totalidad de aquellos. Yo creo que sí hay manifestaciones de los medios de comunicación y sí hay espacios plurales, democráticos e igualitarios, ¿sí? O al menos que apelan a incorporar esos sentidos en la sociedad. Pero bueno, me parece que un poco el desafío está en pensar, perdón, qué pasa cuando no es así, ¿no? Entonces ahí me parece que esta salvedad
de mencionar medios dominantes o hegemónicos, hace esta diferencia, esta diferenciación para no totalizar, ¿no? Para no generalizar. En ese sentido me parece que como forma de dominación, y quizás la forma de dominación más actual, sigue siendo de alguna manera, sigue respetando aquella vieja máxima de Marx, ¿no? De que si la forma de dominación son un elemento, ¿no? que utilizan las clases dominantes para seguir de alguna manera reproduciendo su poder, un elemento fundamental es encontrar en esos espacios un lugar para presentar sus intereses de clases como los intereses de la sociedad en general. Yo creo que ese sentido que Marx le da, al menos uno de los sentidos que le otorga el dominio de clases, es fundamental para pensar en los medios de comunicación hoy, ¿no? Cómo desde allí se establece un cúmulo de valores, prácticas, formas de pensar, formas de sentir también, que responden más bien a los intereses de una clase, pero que esta clase intenta presentarlos como los intereses de la sociedad toda, ¿no? Que, que ese es un sentido quizás muy manifiesto en la forma en que los medios de comunicación dominantes, hegemónicos, concentrados, que en nuestro país se pueden visualizar y es muy clara, me parece, esa manifestación, encuentran este sentido. Pero como toda manifestación de poder también supone manifestación de resistencia, como lo concibe el poder Foucault, ¿no? Esta idea de que si hay poder hay resistencia, y me parece que para pensar desde el otro lado también hay manifestaciones contraculturales, por decirlo de esa manera, ¿no? También hay espacios en los medios de comunicación en donde se proponen al menos discernir, desnaturalizar, discriminar esas lógicas, pensar en tratar de comunicar cuáles son esas lógicas, de qué manera se está dando este dominio, esta manipulación, para que el común de la sociedad tenga acceso a esa información, ¿no? Foucault mencionaba esto de que el poder es efectivo en tanto se desconozcan los mecanismos por los cuales se ejerce, ¿no? Es decir, una vez que somos conscientes de los mecanismos por los cuales el poder ha encontrado, ¿no? para ejercerlo, estamos en una posición para pensar en el contrapoder, ¿no? La resistencia en ese sentido, las manifestaciones contraculturales. Entonces digo, me parece que esto es importante, ¿no? Esta idea de que el problema no es el medio de comunicación en sí mismo, sino cómo se utiliza. El problema no es la influencia, sino qué tipo de influencia. Por eso también es importante hacer esa salvedad, ¿no? ¿Qué medios de comunicación son dominantes y se proponen serlo? Manifestar y expresar los sentidos, las ideas, las prácticas, la ideología de los sectores dominantes, y cuáles no, para no, insisto, generalizar en esta cuestión. Y también me parece importante no pensar solamente en términos de influencia política, ideológica, sino también pensar en la dominación como una manifestación un poco más amplia, ¿no? Y esta idea que desde los medios de comunicaciones también se establecen ciertas pautas culturales que están legitimadas socialmente. Esto que en términos de Bourdieu sería algo así como las reglas del juego del campo, ¿no? Esto de lo que se vale y qué no se vale. Y dentro de lo que se vale, los medios de comunicación yo creo que apelan constantemente a instalar qué es lo que se vale, a establecer cuáles son esas pautas culturales, cuáles son esas prácticas que son legítimas y cuáles no. ¿No? Y en este sentido hay una idea, me parece, de Durkheim que sirve para graficar esta idea, y él dice que
Aparecen los conflictos cuando la sociedad establece como ideal cierta práctica en particular, cierto patrón de consumo, pongamos hoy, comprar tal o cual celular, tal o cual zapatilla, ¿no? Pertenecer a tal o cual espacio. Pero ¿qué pasa, dice Durkheim, cuando los canales institucionales que nos brindan las sociedades no son los, al menos no implican a la totalidad de las posibilidades sociales? Me refiero a cuando no todos y todas pueden acceder de manera legal, institucionalizada, a esos patrones de consumo, a esos patrones y pautas culturales. Bueno, ahí hay un conflicto, ¿no? Porque la sociedad le está exigiendo algo a los individuos que después no le otorga los mecanismos para acceder a ello. Me parece que los medios de comunicaciones en esto de cómo ejercen influencia, al menos los medios de comunicación, insisto, dominantes, son un gran espacio para pensar esto, ¿no? Desde allí también creo que se establecen pautas culturales, pautas de consumo, ¿sí? Lo que se vale y lo que no se vale, lo que se puede y lo que no se puede. Sin embargo, no todas las personas, no todos los individuos ocupan los lugares en la escala social como para poder responder, ¿no? En ese sentido, cuando me refiero a patrones culturales, a patrones de consumo, también me refiero a la formación de estereotipos, ¿no? Que es un poco también a lo que apela la consigna. Estereotipo viene de molde, ¿no? Esto digo que podríamos decir allí se encierran, pensando en un molde, cuáles son los parámetros ideales que las sociedades les exigen a los individuos, cuáles son las prácticas, cuáles son los modos de sentir, cuáles son los modos de pensar, cuáles son los modos de actuar que están legitimados y cuáles no, cuál es la manera de vestirse ideal, qué música hay que escuchar. Y efectivamente me parece que aquellos y aquellas que no encuentran los mecanismos, insisto, que la sociedad pone a disposición para llegar a cumplir con esos estereotipos, van a encontrar conflictos en sus relaciones sociales, familiares, en sus grupos de amigos, en el resto de la sociedad toda, ¿no? Por eso me parece que, y un poco sintetizando y ya resumiendo esta primera parte, sin duda los medios de comunicación hoy ejercen cierta influencia, lo hacen a partir de que apelan quizás a reproducir las ideas dominantes, y en esto de reproducir las ideas dominantes se establecen y se generan estereotipos que algunos y algunas pueden cumplir y otros y otras no. Bueno, un poco intentando dar respuesta a las últimas consignas que me habían compartido. La primera pregunta si hay una carga ideológica detrás de los medios de comunicación, y la segunda hace referencia si al escuchar lo que se dice en la TV los medios son capaces de generar reacciones en las personas. Yo creo que sí, decididamente hay una carga ideológica detrás de los medios de comunicación. De alguna manera descreo de que haya manifestaciones sociales en la diversidad de lo que implica, ¿no? Una manifestación social, y en los diversos campos en los que se hace, que esté desprovista de una carga ideológica. Yo creo que la ideología es parte de todos y de todas. Así como somos sujetos políticos, también concebimos las cosas y a partir de eso es que actuamos de cierta manera en relación diría yo, a un cúmulo de valores y de ideas que sin duda responden a ciertos parámetros ideológicos. Es decir, consciente o inconscientemente muchas veces actuamos en relación a la ideología, ¿no? El lugar específico de los medios de comunicación en este sentido me parece que es claro, ¿no? Sobre todo lo que sucede en la televisión, porque bueno, también hacia allí apunta la segunda consigna. Yo creo que desde allí lo que se dice, cómo se dice, conlleva una carga ideológica sin duda que tiene incidencia e influencia directa en la manera en que concebimos ciertas cosas y por lo tanto en que actuamos en relación
a ciertas cosas. Yo no creo que haya hoy sujetos, actores que siendo parte de los medios de comunicación desconozcan este sentido ideológico, ¿no? Lo que me parece que es muy particular es que muy pocas veces se dice desde dónde se están concibiendo las cosas, ¿no? Desde qué marco teórico, interpretativo, ideológico se concibe cada una de las cosas que se dice. Por lo tanto, y por eso es que tenemos un poco este desafío de tratar de responder primero si hay o no hay una carga ideológica. Y es porque muy pocas veces se menciona, ¿no? Yo creo que hay una idea algo construida desde el sentido común que en partes le teme a la ideología, ¿no? Que ubica la ideología como un lugar de los extremismos, como un lugar de los ismos, justamente, del fanatismo, ¿no? Hay todo, me parece que ahora... eh, no digo que, no sé si un consenso, pero sí una idea muy generalizada de que encontrar cierto soporte ideológico de alguna manera es encerrarse en un lugar y que impide ver otras cosas, ¿no? Y yo creo que ahí no hay que temerle a las ideologías en ese sentido, ¿no? Yo no creo que estemos de alguna manera atravesados por la neutralidad, por las neutralidades y las objetividades, sino todo lo contrario, ¿no? Las subjetividades se crean a partir de las ideologías. Entonces, cada vez que insisto con esta idea, que actuamos, lo hacemos desde un lugar y ese lugar está lleno de ideología, ¿no? En relación a los medios de comunicación, sobre todo los medios dominantes, que es un poco hacia el lugar que he orientado gran parte de las respuestas, me parece que esta idea de que la ideología sin dudas convive con esos sectores apela a la intención de generar un cúmulo de valores, de ideas y de prácticas que sean funcionales justamente a las ideas dominantes, ¿no? Que allí no hay una neutralidad o una objetividad, muchas veces como se pretende en algunos espacios, sino todo lo contrario, ¿no? La intención de generar, y esto es resultado de las ideologías y de la ideología, ciertas prácticas, ciertas respuestas particulares, ¿no? En relación a si lo que se dice en la televisión, los medios son capaces de generar ciertas reacciones en las personas, yo creo que esto de alguna manera ya lo he ido mencionando, pero en la televisión en particular, yo creo que ese es y considero que es el formato o la modalidad más influyente en ese sentido, porque le agrega un elemento visual que yo creo que sirve como soporte, ¿no? Para de alguna manera completar la idea. No es solo escuchar lo que se dice, también un componente importante es ver lo que se dice y ver cómo se dice. La televisión ha trabajado mucho sobre la puesta y trabaja mucho sobre la puesta en escena, ¿no? Sobre cómo construir los entornos visuales más eficaces para que las ideas, es decir, para que cuando se escucha lo que se dice, también al verlo generen cierto impacto, ¿no? Y si es influyente la imagen acompañada de la interpretación, la repetición de la imagen, que muchas veces a eso apela la televisión, yo creo que aún es más condicionante, ¿no? Eh, Graficar las ideas como un elemento de apoyo y de soporte a la concepción que se esconde detrás, yo creo que genera ahí un soporte, y valga la redundancia, explicativo que condiciona sin duda las prácticas. Y en ese sentido me parece que el ámbito más visible sea hoy el del cine, ¿no? O de las producciones audiovisuales, no solo del cine, de películas y de series, sino de todos los otros formatos audiovisuales con los que permanentemente tenemos contacto, ¿no? Y que son un elemento decisivo en la forma en que nos relacionamos hoy. Yo creo que podemos ver que dos personas
que se enfrentan a una situación similar en lugares distintos muchas veces reaccionan de la misma manera porque reproducen ciertas respuestas televisadas, ¿no? Que se han construido. Cuando me refiero a televisadas, me refiero a lo que se ha construido en cualquiera de los formatos audiovisuales, ¿no? No solo en la TV, sino también en el resto de las redes sociales, ¿no? Cuando se homogeneizan las respuestas ante ciertos hechos, me parece que estamos ante la presencia de una carga ideológica particular y de la influencia total de esos medios audiovisuales. Es decir, son capaces de generar reacciones en las personas, sí, y no solo de generar reacciones, sino incluso de generar las mismas reacciones, ¿no? Si pensamos muchas veces en que los sujetos, los individuos y este objeto un poco de las disciplinas sociales, que es la acción social, que son los individuos, que son las personas, es difícil de interpretarlo, de analizarlo, de estudiarlo, porque es cambiante. eh, Encontrar las mismas respuestas ante los mismos condicionantes, aunque suene quizás algo más bien ligado a las explicaciones que le otorgan las ciencias naturales a la acción, al comportamiento. Yo creo que, que nos pone ya directamente en presencia de la influencia que genera la televisión. Lo que se dice, y insisto en cómo se dice y en lo que se construye detrás de cómo se dice. Bueno, avanzando un poco en la resolución de algunas consignas que me habían dejado y pasando quizás a otra temática, me propongo resolver las dos consignas, en la cual la primera es qué rol debería tomar el Estado en la comunicación y la segunda es si me parece importante llevar a cabo una ley de comunicación audiovisual. En lo que respecta al rol del Estado en la comunicación, yo creo que decididamente tiene que ser un rol protagónico, y cuando me refiero a un rol protagónico, creo que debe asumir las riendas de la regulación en sentido comunicacional. Si creemos que la comunicación es un medio necesario para vivir en sociedad, y no solo vivir en sociedad, sino hacerlo en una sociedad igualitaria, más justa, democrática, y que la comunicación puede ser un medio efectivo para de alguna manera llegar o avanzar sobre esa sociedad ideal. Yo creo que el único sector político, el único órgano político de la sociedad que puede comandar, liderar, dirigir de alguna manera ese aspecto en relación a la comunicación es el Estado, ¿no? Por el poder que supone su posición, por la posibilidad desde allí intentar una mayor democratización, sobre todo en el acceso a los medios, a la diversidad del acceso, de las voces, en relación a construir una información de calidad, diversa, democrática, plural, inclusiva. Bueno, yo creo que el Estado es el único que es capaz de regular e incorporar sectores sociales y actores sociales que aún no forman parte o que quizás tienen, hablando un poco de los caminos para llegar a ocupar ciertos espacios, que es un poco lo que mencionaba en otras consignas. Yo creo que el Estado es el único capaz de otorgar esa posibilidad, ¿no? Creo que ha quedado demostrado que aquellas situaciones o perspectivas que ubican al mercado como regulador de las competencias y en ese sentido también de la comunicación, han de alguna manera terminado en posiciones o en situaciones de hecho tendientes a la concentración, ¿no? Y la concentración implica justamente lo contrario a la pluralidad de voces y a la democratización del acceso a los medios de comunicación. Yo creo que la estructura comunicacional del país está
bastante concentrada, está demasiado concentrada en ese sentido, y que concentrar significa, para aquellos sectores que ven en la comunicación una posibilidad de seguir reproduciendo sus intereses, significa, insisto, lo contrario a pensar en la democratización de los medios, ¿sí? Yo creo, insisto, en que el Estado debe asumir un rol protagónico en ese sentido, y que acá también hay que poner en cuestión un poco esta idea del Estado presente o ausente. Yo creo que el Estado siempre está presente, y que hay momentos, en todo caso, que ha decidido que su presencia, esté ligada a garantizarle a esos sectores que concentran los medios de comunicación las formas de seguir haciéndolo, ¿no? Digo, el Estado nunca, quiero decir, no existe tal discusión entre presente y ausente, siempre está presente. A veces elige desregular, a veces cede la iniciativa. Yo creo que cuando cede la iniciativa lo que se genera, insisto, es la concentración, ¿no? Y en ese sentido me parece fundamental, decisiva la idea de llevar a cabo una ley comunicacional, o de una ley de comunicación audiovisual, perdón. Yo creo que el famoso o la famosa ley de medios que se discutió en nuestro país dejó en evidencia que los sectores dominantes y hegemónicos dentro de los medios de comunicación vieron una amenaza de sus intereses allí, que esa ley de medios de alguna manera apelaba, aunque podamos tener nuestras críticas, ¿sí? Que podamos pensar en que hay cuestiones para rever dentro de cómo estaban planteadas algunas cosas. Insisto, creo que, perdón, apelaba a intentar democratizar el acceso a los medios de comunicación, pluralizar las voces, desconcentrar. Y yo creo que en ese sentido fue muy clara, porque los sectores que hoy siguen siendo dominantes vieron allí una amenaza a sus intereses. Entonces, no, sinceramente, no percibo a corto plazo o cercana la posibilidad de que suceda. Creo decisivo, creo que fundamental que se lleve a cabo una ley de medios, una ley de comunicación audiovisual, pero también entiendo que en los términos de la política, porque allí se resuelve la cuestión, creo, los sectores que están más ligados a pensar en este lugar de que es necesario llevar una ley de comunicación audiovisual, saben, contemplan que ese hecho significa cierto conflicto social, ¿no? Significa enfrentar a las fuerzas que incluso desde los medios de comunicación, porque los concentran y porque los dominan, tienen más espacios para militar su idea contraria a la ley de comunicación, ¿no? Entonces yo creo que sí considero que sería un avance fundamental hacia la inclusión y hacia el progreso social, que si estamos pensando en una sociedad en donde la mayor parte de los sectores sociales tengan sus espacios en donde puedan de alguna manera manifestarse, contar sus problemáticas, o no imponer, pero sí manifestar sus perspectivas, perdón. El Estado es el único ente capaz de garantizarlo, pero yo creo que hay muchos sectores que saben que ese es un conflicto que no están dispuestos a asumir, pero considero fundamental, ¿sí? Lo considero realmente fundamental. Bueno, continúo intentando darle respuesta a las consignas que me habían dejado, y en este sentido voy a tratar de responder a si me parece que la televisión distorsiona la realidad, y si son capaces, entiendo que la televisión,
de generar verdades ficticias. En relación a si la televisión puede distorsionar o intenta distorsionar la realidad, yo creo que en algunas ocasiones sí, que podemos observar y visualizar varias manifestaciones en las que decididamente se propone, decididamente me refiero a que hay una intencionalidad por distorsionar la realidad. Y me animaría a decir que hay otros mecanismos que apelan a generar nuevas realidades, es decir, no solo de un hecho X tratar de darle un sentido que quizás no es el que realmente eh, eh, responde con fidelidad a cómo se ha manifestado ese hecho, sino que también tiene la posibilidad de la televisión como medio de generar realidades inexistentes previamente, es decir, de condicionar y muchas veces de determinar, pero también de crear hechos que no eran parte de la realidad, debo decir, generar nuevas realidades, ¿no? Nuevos hechos. Yo creo que sin duda la televisión hoy es un medio eh, que ha encontrado algunas herramientas específicas para hacerla y ahora voy a mencionar. Yo creo que el tema estaría, o que lo interesante sería, bueno, pensar, y no digo que mi respuesta encuentre la totalidad de la explicación, ¿no? Pero voy a intentar dar respuesta desde un lugar a esta idea de, bueno, pensar cómo es que funciona esta distorsión. Yo creo que la manera quizás más visible, o al menos la que yo considero y que puedo percibir de manera más clara, es esta idea de imprimirle a la hora de explicar los hechos intenciones a los individuos que no son fieles a la realidad. Me refiero a que no responden a lo que los individuos han pretendido de su acción. Y voy a tratar de ahondar un poco más en esto. Weber, que es otro de los clásicos considerados como tales en nuestra disciplina, la sociología, él decía que un poco el objetivo nuestro era tratar de comprender qué intención, qué sentido mentado, dice él, qué sentido le otorgan los sujetos a su actuar, ¿no? A su acción, a la acción social. Y con acción social se refería a individuos que en su sentido imprimen intenciones en relación a otros individuos y que los otros individuos de alguna manera en lo que él llama la relación social devuelven, por decirlo de alguna manera, o les recíproca la intención de actuar, ¿sí? Unos intentan actuar en relación a otros y otros responden a la acción social. Y él decía, bueno, un poco el objetivo de la sociología es comprender, tratemos de entender qué intención le están dando a los sujetos, ¿no? No ir a buscar a la sociedad, ir a buscar en los mismos actores sociales, ¿no? Preguntar o de alguna manera investigar, ¿no? Científicamente, está claro, qué intenciones hay detrás de cada uno de los actores. Y yo creo que muchas veces la manera en que se distorsiona la realidad es otorgarle sentidos a la acción de los sujetos que no son insisto, los mismos sentidos que los sujetos le dan a sus acciones. ¿Cuántas veces escuchamos en la televisión esta idea? Por ejemplo, voy a desarrollar un ejemplo que me parece que en todo caso explica bien un poco la linealidad o la línea del argumento. ¿Cuántas veces escuchamos esta idea de que ciertas mujeres jóvenes de clases populares, o no tan jóvenes, pero mujeres de clases populares en definitiva, se embarazan para cobrar un plan, ¿no? Esta idea de que muchas veces escuchamos en la televisión en donde suponemos, ¿no? Al explicar de esa manera la acción, que hay una intención muy clara y es esta, ¿no? Insisto, embarazarse, ¿no? Tener un hijo, una hija, ¿no? Para recibir cierta ayuda del Estado. Es decir, que concebimos
cierta racionalidad en el sujeto, ¿no? En este caso, en las mujeres que tomarían que realizarían aquella acción, perdón. Es decir, suponemos ahí un actor o un sujeto racional. Sin embargo, para otro tipo de cuestiones, como por ejemplo fue en algún momento la discusión de lo que ya es un hecho y una realidad, el acceso al voto, a la participación política, a la manifestación de la voluntad política de eh, aquellos adolescentes y aquellas adolescentes de 16 años hoy que tienen la posibilidad de manifestar su voluntad, ¿sí? Muchas veces de las mismas posiciones que se militaba esta idea de que las mujeres jóvenes de clases populares se embarazaban para cobrar un plan, después intentaban darle un sentido a este otro ejemplo, explicando que quizás no contemplaban los medios, es decir, de alguna manera no terminaban de ser un agente racional para ejercer su voto y su voluntad política, que había que tener ciertos cuidados ahí, que era un riesgo otorgarle ese beneficio social a ese sector, ¿sí? Entonces suponíamos que para algunas acciones estábamos frente a un sector o a un actor social racional, ¿no? Suponemos que las mujeres de clase populares para algunas acciones, ¿no? Contemplan todo el panorama, por lo tanto deciden embarazarse para cobrar un plan, pero en otros momentos en donde tienen que manifestar su voluntad política, no lo hacen de la manera en que lo hace un adulto o una adulta, ¿no? Es decir, no cumplen con la totalidad de las condiciones de un actor racional. Entonces hay ciertas contradicciones ahí que lo que nos estaban diciendo es que lo que se encontraba detrás era la idea de deslegitimar ciertas políticas de Estado, ¿no? En principio el asistencialismo, diríamos, ¿no? En relación a los planes sociales y por otro lado diríamos el acceso, la ampliación de derechos en todo caso. Entonces se encontraba detrás, ¿no? La crítica a estas iniciativas políticas del Estado, pero se explicaba algunas acciones sociales, el embarazo, la voluntad política, de manera contradictoria, dándole intenciones a los actores que no eran los que realmente imprimen en su accionar. ¿Sí? Me parece que ahí, por ejemplo, podemos visualizar allí una secuencia en donde quedaría quizás claro bueno, de qué manera pues, funciona esta distorsión. No creo que sea la totalidad o no creo que que siempre se reproduzca de esta manera, ¿no? Estoy mencionando un ejemplo para pensar que una forma de hacerlo es, insisto con esto, imprimirle o otorgarle un sentido a la acción del sujeto que no es la que los mismos sujetos le están imprimiendo a su acción. En relación a si son capaces de generar verdades ficticias, yo creo que en parte ya lo contesté antes, pero decididamente sí. Incluso me parece que lo más preocupante de estos últimos años es que ya se ha de alguna manera abierto un campo muy específico de cómo generar esas verdades ficticias, ¿no? Hay un lenguaje propio, se ha creado un lenguaje propio con una intención muy clara que es generar estas verdades ficticias, ¿no? Estas, de alguna manera, situaciones o interpretaciones que no responden con fidelidad a lo que sucede en los hechos, ¿no? Y yo creo que ahí está quizás una de las preocupaciones quizás que al menos a mí me llaman la atención y me preocupan en este sentido, ¿no? Que se haya creado y que se haya ido incorporando un lenguaje muy específico y que de alguna manera se haya planificado, entrenado, digamos, de esta forma, esta idea de generar
una verdad que sea ficticia y en todo caso de pensar cuáles son los medios y mecanismos más efectivos para hacerlo. Yo creo que un poco ese es el elemento más preocupante y otro elemento importante es cómo se utiliza, por ejemplo, en ese sentido, la información que nos brindan las redes sociales, ¿no? Yo creo que la información que se utiliza a partir de las redes sociales y de muchas veces información privada y ha quedado demostrado en este último tiempo que ha sucedido así, es utilizada para generar este lenguaje, para crear este lenguaje particular, ¿no? Entonces sirve como un medio para influir realmente en el raciocinio de las personas.